Se pagó el pecado, pero entonces ¿cuál es el beneficio de la resurrección? Una vida que vamos a tener nosotros, ¿no? La nueva vida, o sea, el nuevo... Sí, ya no somos esclavos de pecado, pero también tenemos una esperanza de una nueva vida. Sí. Y aquí para allá empieza nuestra transformación hasta que hay un punto donde tenemos que encontrar, obviamente, la mayor elevación espiritual y es la transformación del cuerpo, ¿sí? Volver a nuestro estado original. Nuestra gran lucha hoy es más con nosotros mismos que con el mismo diablo, con el mismo a Satán. Nosotros lo sabemos, hoy lo entendemos que el peor enemigo de nosotros, ¿quién es? Nosotros mismos. Sí, Satanás existe, las posesiones existen, los demonios existen, las cosas que mueven las cosas de los demonios existen, las doctrinas de los demonios existen, todo eso existe, pero no hay nadie más peligroso en este planeta Tierra que el hombre. No existe. A nosotros nos enseñaron que fue el diablo. No, ya tenemos una excusa. No. Ahora, ¿en qué texto quedamos? Es como recapitulando lo que estamos. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para Sí. muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la música, ¿cierto? Entonces, dice, así mismo resucitó para que nosotros andemos en vida nueva. Por lo tanto, el contexto del que se está hablando ahí no se está hablando de ningún Big Bang. Sigamos. ¿Versículo qué? Sí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que cuando nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Sabiendo esto, que cuando nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más, ¿qué cosa? Al pecado. Hay un texto, ahí aparece un nuevo agente en la escena. ¿Cómo se llama? Cuerpo de pecado. ¿Cómo dice ese texto ahí, Juan Pey? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue enclavado en la viga de ejecución juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más en esclavitud al pecado. Lo que dice que sirvamos más en esclavitud, no dice que en pecado, no sirvamos al pecado o en esclavitud del pecado. Entonces ahí está diciendo que lo que hubo en el madero fue un cuerpo de pecado. ¿Cuál es el cuerpo de pecado? Pues obviamente el viejo hombre, ¿sí o no? Todo como estaba el viejo hombre, toda la personalidad que yo asumí durante 20 y pico años, sea drogadito, sea alcohólico, sea ladrón o sea la madre, una monja, lo que sea, dice que el cuerpo de pecado en ese madero fue ¿cómo? Fue destruido. ¿Para que qué? Haya que destruirlo, para que, porque ese era el cuerpo que estaba sirviendo a la ley o a la esclavitud del pecado. ¿Sí? Sigamos. Ahí dice para que no sirvamos más al pecado. O sea, sirvamos. A fin de que no sirvamos más en esclavitud al pecado. Correcto, esclavitud del pecado. Leo yo. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Yo morí, yo les pregunto. ¿Ustedes murieron? Todos morimos. A todos morimos el día que el Eterno decidió traer arrepentimiento a nuestro corazón. Ese día morimos. Y pasamos, vuelvo digo, de las tinieblas a la luz. O sea, estábamos muertos, morimos. El hombre de pecado estaba vivo, es muerto, ¿cierto? Para que ese tipo ya no sirva más a la ley del pecado. Así morimos con Cristo. Creeremos que también, ¿qué cosa? Viviremos con Él. Sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. Sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. O sea, con eso, ¿qué me está diciendo? Que Mashiach no puede venir otra vez y morir. O sea, si Él ya no puede venir y morir, quiere decir que su sacrificio sirvió ¿qué cosa? Para siempre. Así de sencillo. Porque si no hubiera sido, entonces él tendría que venir otra vez y morir
y vuelve a echar para allá, y otra vez vuelve para acá, y otra vez eche para allá. Entonces dice, no, eso sería un deporte. Dice, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, y el versículo 11 me gusta como empieza, dice, así también nosotros. Así también vosotros, considerados que corren, muertos al pecado, para que vivos para Dios en Mashiach Yeshua. Ahí utiliza la partícula cual, que siempre le he dicho aquí, ojo con esa partícula, en. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Elohim en Yeshua HaMashiach, Adón nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y esa es una clave, el 12. ¿Cómo dice el 12 en esa traducción, Monte? No controle, pues, la inclinación del pecado en su cuerpo mortal, ni lo siga controlando de modo que obedezca en sus malos deseos o concupiscencias. Dice, no controle. No controle. O sea, yo ya tengo la capacidad de que él no me controle. Antes, ¿qué cosa? Me esclavizó. O sea, yo no podía voltear para ningún lado. Estaba esclavizado. Yo no podía determinar si me controlaba o no. Pablo nos está dando consejo, decir, no controle. Dice, no controle, no reine, aquí dice no reine, me gusta más ese no controle, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y ahí utiliza un término que es muy poco usado en el Brit Hadashah, que es tu inclinación al mal, ¿sí o no? Ahí lo utilizo. No controle, pues, la inclinación del pecado en su cuerpo mortal, ni lo siga controlando, de modo que lo obedezca en sus malos deseos. De malo que nosotros, ¿cómo le llamaríamos? Que no es un término que se use en el Tanakh. ¿Nuestra inclinación en qué? Al mal. ¿Sí o no? Y fuera de eso, el pecado tenía esclavizada la inclinación al mal. ¿Sí? Y aquí dice, no controle eso. O sea, mi inclinación al mal, yo ya tengo libertad, digámoslo así, entre comillas, libertad. Antes era esclavo. Esa inclinación al mal estaba sujeta por el pecado. Ahora fui libre de eso, entonces está diciendo que no controle esto nuevamente a esto. Pero es una pregunta, o sea que durante todo ese tiempo que no estaba Yeshua, el pecado siempre, digamos, esa parte carnal siempre dominó la parte espiritual. No, porque no podemos decir que Abraham era un hombre carnal, ni podemos decir que Moshe lo era tampoco. No, porque ellos también estaban sujetos a lo mismo. Lo que pasa es que ellos fue al contrario de nosotros. No crea, pero Moshe también estaba muriendo en el madero. ¿Sí o no? Lo que él estaba haciendo era simplemente una sombra de lo que ya había pasado, o de lo que iba a pasar, perdón. ¿Sí o no? O sea, cuando Moshe hace los sacrificios, o Noach hace los sacrificios, él está haciendo es algo que en el futuro va a pasar y que en su corazón ya pasó, que es el nacimiento de nuevo. Y no podemos decir que nuestros patriarcas no experimentaron eso. Y ellos lo sabían. Ellos lo sabían, los rabinos lo sabían. Por eso se acuerda que le dijo, tú siendo maestro de la ley, tú no lo sabes. Tú siendo maestro de la ley, aquí cómo llama ese man, Nicodemo. Dice, tú siendo maestro de la ley. ¿Se acuerda que le dijo, cómo voy yo de meterme otra vez en mi madre? ¿Cómo es hacer uno? Y no, pero compa, si usted sabe, ya sabe, ya saberlo. Es más, ya lo sabe. Porque eso ya, ese concepto ya se manejaba desde la antigüedad, ese nacimiento de nuevo. ¿Qué era lo que hacían? Llevar ese cordero como pago. Pero eso es una sombra de lo que ya había pasado, porque realmente ya había pasado. Sigamos. Versículo 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Te acuerdas que hay por ahí un texto que dice cómo se genera el pecado? Dice cuando es uno tentado, ¿de dónde? De su propia concupiscencia. ¿Sí o no? O sea, yo no necesito del diablo.
para pecar, porque ¿cómo? Es que no se puede meter al diablo en nada porque nos resultamos es acusando al diablo. Entonces sería muy fácil, porque no necesitamos a un Mashiach. Si yo acuso al diablo, no necesito un rescatador, porque mi fe se fundamentaría en echarle la culpa a otro. ¿Sí o no? Te digo, no, fue Satanás el que me hizo caer. ¿Eso no lo han escuchado en las iglesias? 1.000.000 de veces. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino ser presentados vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis, ¿qué cosa? Bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, cuando ustedes leen ese pasaje sin leer todos los 11, 12 o 13 versículos anteriores, la gente dice, sí, nosotros no estamos bajo la Torah. Y eso no, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? O sea, nos hemos gastado 13 versículos en el nacimiento de nuevo, en la esclavitud del pecado, en la no volver a obedecer la concupiscencia, y resulta que como que termina la predicación en el versículo 14 diciendo, no, nosotros no estamos bajo la Torah. ¿Qué tiene que ver eso lo uno con lo otro? ¿Cómo? Claro, aquí está hablando de la ley del pecado. No está hablando de la Torah. ¿Ese sí dice ley? ¿Torah? Sí, también. En el Dice, dice. Pero ¿cómo? usted hay una parte que tiene que tener claro y que no lo tiene de pronto el cristianismo, que es que no se puede confundir Torah con ley, que es que esa fue una mala traducción que se pasó del hebreo al griego y del griego al español, porque si nosotros profundizamos, nosotros sabemos que Torah es instrucción. Es instrucción. Es que hay diferentes leyes, en Romanos está. Cuando está diciendo que no está bajo la ley, que dice que no estoy bajo la ley del pecado. Son 14 versículos diciendo que no sirvamos a ese tipo de ley, a ese tipo de sujeción. Ley del pecado, no está hablando de la Torah ni de mandamientos por ningún lado. Entonces ese último texto lo utiliza toda la cristiandad, todas, incluyendo los testigos de Jehová. No, hermanos, que nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No, pero es que el contexto no habla de que no estamos bajo la Torah. ¿Quién dijo eso? El contexto está hablando es que no estamos bajo la ley del pecado, no bajo la Torah, que es diferente. Lo mismo cuando hablan de pacto, la gente entiende por pacto Torah. No, en la Torah están los pactos, pero no son la Torah. Vuelve a leer ese texto, Sergio, por favor. Así sí. Porque el pecado no controlará en ustedes. Ahora pues no están bajo requerimiento de la ley de su forma externa, sino bajo el favor, regalo de la ley en la forma interna de la Torah. Dice el versículo 15. Miren cómo empieza el 15 otra vez. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley. O sea, ¿no? Que pues pecaremos porque no estamos bajo la Torah. ¿Qué tiene que ver eso? La explicitez es que pues pecaremos porque ya no estamos bajo la ley. Sí, pero bajo la ley del pecado, ya no estamos sujetos a eso. Entonces dice, pues pecaremos como ya no está bajo la ley del pecado. Y dice, no, porque yo ya fui libre. Yo ya me puedo mover, hermano. Yo ya puedo, como Pablo está diciendo, no obedezca a esa concupiscencia. No la obedezca porque usted ya tiene la capacidad de no obedecerla. ¿Sí? Entonces el versículo 15 bueno, empieza, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí me va a entender? Pues él lo traduce como ley. Yo no lo voy a decir porque ahí el texto dice, usted mira el esbo, dice, no está nomos, palabra dice forraje de animal o parte externa. Eso dice la traducción. Entonces yo intuyo que el tipo lo que quiere darles esto es que no lo sirva con la parte, o sea, que ya no estoy bajo la parte externa, o sea, bajo la carne. ¿Sí? Sino, entonces otros dicen forraje de la Torah. La Torah cuando ha tenido parte externa y parte interna. Ahora, miren esto. Alguien muy frecuentemente me trasean esta pregunta. Porque no, decían, es que nosotros ya no estamos bajo la ley. Dicen, nosotros ya no estamos bajo la ley. Ahora que piensa un poquito. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Nosotros, ¿sí o no? Dicen, nosotros no estamos bajo la ley. Entonces dicen, tú estás bajo la ley. Dice, claro, ya, tú eras judío, tú celebrabas Shabbat, qué interesante, y te eres circunciso. Entonces dice, ¿usted estaba bajo la ley? Cumplió todos los requisitos de la ley. Dice, no estaba bajo la ley.
Entonces ese precepto, ese texto no es para usted, porque usted nunca estuvo bajo la ley. Eso es algo muy sencillo. No, es que nosotros ya no estamos, eso es un rito, ya no estamos bajo la ley. Ah, o sea que usted es judío, usted estuvo bajo la ley. Qué interesante. No, usted nunca estuvo bajo la ley, jamás ha estado bajo la ley. ¿Quieren saber algo? Mashiach nunca estuvo bajo la ley. Bajo la tradición, ¿no? Sí. Hay un texto que dice que Mashiach nació bajo la ley. Gálatas 4:4. Bueno, pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Sí. Elohim envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer y nacido Bajo la ley. Y mira lo que dice abajo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel de quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Para justicia? Pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a hacer ¿qué cosa? Siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y eso, antes que ser un miembro físico, no tiene que ver con lo físico, porque la única forma en que se santifica un miembro externo es a través de ¿qué? Sí, de una inmersión. Hoy está hablando de una parte interna, ¿sí? Hablando de unos miembros internos que fueron presentados al pecado y que fueron esclavos siempre del pecado. Nosotros tenemos un hombre interno. Pues yo no voy a decir que mi espíritu tiene manos y patas, yo no creo. ¿Sí? Pues no sé la forma. Y uno piensa entonces que uno por dentro es exacto. No se refiere a ese tipo de miembro externo, sino un miembro interno que ha sido presentados cuando éramos esclavos. ¿Sí? Sigamos. Pero hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais, tiempo pasado, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Oye, yo no puedo servir a dos amos. Yo sirvo al pecado o sirvo a la justicia. Entonces, cuando yo servía al pecado, era libre ¿de qué? De la justicia. La justicia para mí no existía. Para mí existía solamente la normativa del pecado. Entonces, yo servía al pecado, aquí está la justicia, aquí está el pecado, aquí está la justicia, entonces solamente sirvo al pecado y esta justicia queda ahí suelta, hasta que yo sea libre de esta ley y sirva entonces a la justicia. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como la iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué cosa? Es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, yo fui libertado del pecado, yo a mí mismo no me liberté, por lo tanto yo no acepté a Dios, a mí me tuvieron que liberar, yo estaba preso en una celda y alguien tuvo que venir y abrir esa celda, yo solo no podía. Pero ahora que estáis
Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué cosa? ¿Y como fin qué cosa? La vida eterna. Entonces yo pregunto, ¿ese fin estará ahí bien? Vuelvo y lo leo, leen, Ana Judy. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces yo les pregunto, yo fui ya liberto del pecado, ¿sí o no? Ya fui liberto del pecado para servir a la justicia. Entonces dice, santifíquese ahora, ¿sí o no? Para que tenga como fin la vida eterna. Aquí estaba Paila, esclavo del pecado, ¿sí o no? Listo. Ahora fui libertado y pasé a ser, digamos así, no utilizar la palabra esclavo, pero siervo de la justicia, ¿cierto? Ahora soy siervo de la justicia para que estos miembros, los espirituales, sirvan, sean santificados para vida eterna. ¿Se dice así el texto? Para vida eterna. Yo les pregunto, o sea que aquí yo no tenía vida eterna. Si aquí mis miembros, yo era esclavo del pecado, ¿sí o no? Yo fui libertado del pecado y ahora sirvo a la justicia. Entonces dice que los miembros no son estos físicos, mi parte interna espiritual debe ser presentada en un proceso de santificación, ¿sí o no? Para vida eterna. O sea que aquí en ese proceso de santificación yo no tengo vida eterna. En el proceso de santificación, sí, claro. Pero ahí dice el texto que tiene como fin, ¿cómo así que como fin? Como finalidad. O sea, me parece que el texto me estuviera mostrando aquí la vida eterna. Y esto en un proceso de santificación de mis miembros, entonces al fin está la vida eterna. O sea que yo aquí no tuve vida eterna. ¿Qué pasa si el proceso de santificación de mis miembros, entre comillas, se paró? Perdió la vida eterna, Sí, diría. perdió la vida eterna. ¿Y eso es verdad? No. Entonces, ¿cómo diría el texto? Que Mas tenga ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como finalidad la vida eterna. como finalidad la vida eterna. No quiere decir que aquí se obstruyó algo y yo perdí la vida eterna. No, que yo ya fui libre. Ahora, si yo ya fui libre, Pablo me está diciendo, no obedezca. No quiere decir que no me esclavice. Yo no puedo volver a ser esclavo. Porque si yo vuelvo a ser esclavo, ¿qué necesito? Otra vez que no haya eso. Por lo tanto, yo no puedo volver. Dice, no obedezcáis. ¿Se acuerda el texto que dice? Usted tiene la capacidad de no obedecer. Yo ya tengo la capacidad, antes no. Por lo tanto, no se esclavice, tampoco es por ahí. Porque si yo me esclavizo, pues tiene que venir eso otra vez, y fritos. Y eso no es así. Que la palabra fin es finalidad. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como finalidad la vida eterna. Sí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yeshua, Adón nuestro. Ahí es la palabra clave. En Yeshua. Si yo estoy en Yeshua, eso ya está estipulado, ya está colocado. Vida eterna. Yo no tengo que luchar para tener vida eterna. No, porque imagínense, todos los días con esa vaina. Sí, no, que perdí una etapa, perdí una tentación, perdí una lucha. Ay, la fue descalificado, sale así. No, señor, no es así. Sí. Porque la paga del pecado es muerte. Ese es un pago para los que están esclavos bajo el pecado. Muerte. Más la dádiva de Elohim, el don, el regalo, la dádiva de Elohim. ¿Es qué cosa? Vida eterna. ¿En quién? En Mashiach. En Mashiach. Yo tengo por obligación que estar en Mashiach. Desde arriba le digo, ojo con la partícula. En Mashiach. Si yo estoy en Mashiach. ¿Y quién me puede sacar a mí de Mashiach? Ay. Digamos. Capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea
del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces debería de haber cambiado la palabra ley por instrucción o por misbot. 7.1 dice: ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley en la Torá. ¿Eso tiene alguna lógica? Los que conocen la ley en la Torá. No, ¿Cuál ley? Tanta ley. pues sí, pero es que él la particulariza, la ley. Él debería decir las leyes. Pero es que pues Es esa es la ley, pero caleta. después va a decir la ley del pecado. Eso ya es otro paseo. Pero es que eso es lo que está Yo te diciendo. entiendo, pero entonces vamos a ver eso. Dice: ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la instrucción en la Torá, que la ley del pecado, ahí cierra paréntesis, que la ley del pecado, esa sí no es una, que la ley del pecado se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Aquí viene el enrollo. Porque así también la mujer casada está sujeta por la instrucción en la Torá, y eso sí es verdad. ¿Sí o no? No por la ley en la Torá, porque es que la ley la está particularizando. Por la ley en la Torá, no, está hablando de una, no. Por la instrucción o por un misbot ¿Que está en la Torá? que está en la Torá. Porque Así también. así también la mujer casada está sujeta por la instrucción En la Torá. en la Torá al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre De la instrucción. en la Torá Acerca de su marido. acerca de su marido. ¿Sí me hice entender? Y no es la palabra ley, sino instrucción. ¿Sí? Porque así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada como adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa instrucción, no de esa ley. Es libre de esa instrucción, de esa ley, de esa misbot. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Perfecto. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Mashiach. ¿A cuál ley murimos? Hemos muerto. Ley del pecado. A la ley del pecado. Es decir, le está diciendo: miren, compadres, ustedes estaban en esta posición, ¿sí? Aquí en esta posición, estaban sujetos a esa ley. La única forma de pasar de aquí para allá es de que ustedes hubieran muerto, porque ustedes no pueden servir al pecado y a la justicia, porque serían adúlteros espiritualmente, llamémoslo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Una muerte. Ustedes están en la ley del pecado y alguien tiene que morir para que este man que está aquí se case con este que está aquí, o se case la señora que está con esta que está acá. Ese pues se llama analogía del matrimonio. Tiene que haber una muerte para poder pasar de un lado al otro lado. La mujer que está aquí no se puede casar con ese tipo que está aquí hasta que ese tipo se muera, porque ella está bajo la ley del marido. Dice ahí, bajo la cobertura del marido. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces uno dice: ¿sí ve? Nosotros estamos muertos a la Torá. No, no dice eso. Dice la ley del pecado. Mediante, ¿qué cosa? El cuerpo de Mashiach. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. O sea, ya puedo pasar de este cuerpo representado en Mashiach, el pecado de él en el madero, y él fue resucitado. Entonces paso de aquí, paso para allá, pero tuve que haber muerto. Si no hay muerte, obviamente no puede haber un paso. O sea que nadie puede pasar de aquí para allá si no hay muerte. Muerte en el tipo de que yo esté en Mashiach. Pues, ¿se acuerdan cuando dijimos cómo hace Yeshua para volver nuevamente a unirse con su pueblo? Tiene que él morir para que ella se pueda casar. Y ella se casa pasada por el lavamiento de él, la purificación. Para que seáis de otro,
del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Vuelvo y lo leo. Porque mientras estábamos en la carne, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿cuál ley es esa? La del pecado. Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y vuelvo y digo, eso es una representación espiritual. Dice, pero ahora estamos libres de la ley del pecado por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, esclavos. De modo, y ojo con esa partícula, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y esa palabra letra, obviamente, no tiene la más mínima posición ahí. ¿Qué dice esa Biblia? ¿Letra? Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Elohim en la nueva vida del espíritu y no bajo una ley ya anticuada. Bajo una ley ya anticuada. Esa letra ahí, esa palabra letra no va ahí, porque la letra enseguida la lleva usted a la palabra, ¿qué cosa? ¿Torah? Le dice, no, ese libro es re viejo, ese es la Torah. No. Léelo otra vez, por favor. Pero ahora hemos sido liberados de este aspecto de la Torah, porque hemos muerto aquello que nos tenía en muletas, de modo que estamos sirviendo en esta nueva forma provista por el Ruach, y no en la vieja forma exteriormente, siguiendo la letra de la ley. Entonces dicen en la parte de los ritos, lo toman como una parte externa. Nunca puedo entender por qué los ritos lo toman como la parte externa de la Torah. No tiene sentido. Sí me está haciendo entender a qué quiero llegar yo, que es que usted no puede dividir la Torah es una sola. La Torah es espiritual, punto. Aún los sacrificios eran espirituales. Que nosotros lo cogemos de, como es que dicen en el vulgo, en la calle, nosotros lo cogemos de parche. ¿Sí? Entonces llevaban el sacrificio por rutina, y eso se volvió una vaina carnal, pero eso no quiere decir que la letra era mala. No, porque la letra hay una espiritualidad profunda en cada sacrificio, muy profunda. Eso es lo que buscamos aquí cada chaval, la profundidad, aún hasta en un sacrificio, aún hasta en un intestino que colocaban encima de unas brasas, tiene una espiritualidad, por más que el intestino sea intestino. Y eso no quiere decir que el intestino era letra. No, eso es una... Continuemos. Ahora yo puedo buscar eso, ahora podría yo interpretar, aunque no alcanza esto por allá, que los fariseos tal vez estuvieran mostrando ese tipo de justificación de santificación como método de salvación. Puede ser, démosle la buena nota, pero viendo lo que los fariseos manejaban como Torah. Es que allá lo llevaba yo con el versículo, que Yeshua Hamashiach en Gálatas 4, ¿qué fue? Dijiste 4. Es ese que Yeshua nació bajo la ley. Ahí no está diciendo que Yeshua nació bajo la Torah. No, porque la Torah en ese tiempo se había olvidado. ¿Sí o no? Tanto que si usted mira las predicaciones de Yeshua, no son sobre la ley, sino las predicaciones de Yeshua: en vuestra ley oísteis que fue dicho. Es restaurando la interpretación, no la Torah. Oísteis que fue dicho, no dice escrito está. O sea, sus charlas eran de interpretación de la Torah, de interpretar lo que ellos malinterpretaron. Él vino y mira que él no critica la tradición, él critica es cuando pone énfasis en la tradición y no en el mandamiento. Por vuestra tradición abolís el mandamiento. O sea, se preocuparon más por la tradición que por el cumplimiento del mandamiento. Y él les dice: miren, pues sí, la tradición es muy bacana, pero ¿y el mandamiento en quedó? Entonces, ¿qué hace?
Él hace una reinterpretación de la ley farisaica. ¿Oíste que fue dicho? Entonces, aún el cordero, ¿sí o no? Era espiritual, que su interpretación era así. Juan Bautista lo ha interpretado así. Es ahí el cordero de Dios. Dejemos ahí para ir aquí el 8, seguimos con el 7.